Vamos a ver el Salmo 107, pero arranca el libro 5, y lo cual, ¿sí? Este libro 5 se divide en 3 partes también, ¿sí? Que va del Salmo 107 al Salmo 119, que es la tradición judía que se conoce como Halel, ¿sí? El Halel egipcio, que es una alabanza que se hacía alrededor de la Pascua. Justamente en esta fecha se juntaban, ¿sí? Los judíos y hacían eso recordando esa oración, esas alabanzas, recordando el éxodo de Egipto, ¿sí? Este Halel era una oración judía de alabanza, de agradecimiento, pero era algo muy así estricto, que cuando se lo iban a hacer lo hacían de pie, lo hacían pausadamente y de una forma agradable. Por lo general, hasta el día de hoy se lleva a cabo, y los judíos lo que hacen, van y se paran tipo mirando el muro de los lamentos, y ahí hacen esa alabanza, esa adoración. Esto esa es la primera división que se le hace al libro 5, ¿sí? De los Salmos, que va del 107 al 119. Del 120 al 134 se llama Cánticos de los Peregrinos, y se relaciona que cuando se sube, ¿sí? En las fechas anuales que ellos tienen, que suben a Jerusalén y bueno, y hacen esas alabanzas especiales, esos salmos que muchas veces los hemos mencionado, que este salmo lo hace tal o tal fecha, bueno, ahí leen en forma de Jalel. Y la tercera división va del Salmo 135 al 150, que es un Jalel pero más pequeño, ¿sí? Está el primero, digamos, que se hace solamente en esta fecha, es como que más extensivo, más largo, y después el tercero es una adoración, una canción, pero que se hace más pequeña. Yendo ya, entrando al Salmo 107, ¿sí? Se dice que el Salmo 107 está muy relacionado con el 106 y el 105. De hecho, estos tres se los llama que es una trilogía. Sí, trilogía. Ahí está, trilogía. Que son, que esta palabra se lo puede dar a que son 3 salmos diferentes, pero uniéndolos son uno solo. También pasa en el área del arte, 3 pinturas que uniéndolas se hacen una sola. O películas, cosas así. Bueno, como hablaba Isma, ¿sí? En su Salmo 105, que relataba la experiencia de Israel en el tiempo de la alianza de Dios con Abraham y hasta la entrada, ¿sí? a la tierra prometida. Eso se une al Salmo 106, que era la infidelidad que hubo durante ese mismo periodo, y también los años de exilio, ¿sí? Que hubo en Babilonia. Se suman, ¿sí? Al 107, que es un agradecimiento a Dios por su liberación durante el exilio. Así que entrando al 107, que también se divide en 3 partes, ¿sí? Los primeros versículos, que van del 1 al 3, es una apertura, ¿sí? Los versículos del 4 al 32 se dice que es el cuerpo principal, donde va a desarrollar todo lo que es el Salmo, ¿sí? Todo ese agradecimiento por la liberación que Dios hizo a su pueblo, y también del versículo 33 al 43 es una reflexión final, ¿sí? Agradeciendo, ¿sí? El pueblo agradeciendo a Dios por su soberanía y por todos los cuidados que tuvo con ello. ¿Sí? Es un llamado, se puede decir, este salmo, las primeras partes es un llamado a alabar a Dios, lo cual en los primeros versículos, ¿sí? Vemos una acción de gracia del salmista agradeciendo a Dios, y que vamos a encontrar, ¿sí? En el versículo 8 y 9, ¿sí? Que dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Nuevamente demuestra una acción de gracias en los versículos 15 y 16, en los versículos 21 y 22, y en el 31 y el 32. Pero estos versículos resalta, ¿sí?
partes de acción de gracias, pero también una reflexión de que estamos dentro de ese grupo de redimidos o no. ¿Por qué? Porque acá el pueblo de Israel, sí, sabemos que ha sido redimido, sí, y liberado de ese exilio de Babilonia, pero también han sido redimidos del pecado, sí, de la liberación, y entonces ellos se expresan, ¿no?, con ese muy conocido versículo: ciertamente es bueno Dios y su amor es para siempre, más conocido, que lo vamos a ver en este capítulo, porque para siempre es su misericordia. Pero si vamos, ¿sí?, porque para siempre es su misericordia, lo vamos a encontrar en todo este libro, ¿sí?, en el libro, más de 30 veces esa frase, por así decirlo, ese versículo. Pero el original de este versículo es: por su misericordia para siempre. Este sería el original, que cuando se lo tradujo, ¿sí?, quedó porque para siempre es su misericordia. Pero ¿sí?, los judíos no lo conocen así, digamos, no lo mencionan. Nosotros siempre decimos porque para siempre es su misericordia y eso. Pero ellos lo tienen, ¿sí?, y recalcan: por su misericordia para siempre, ¿no? Esa misericordia que dice que no tuvo principio y que nadie conoce su fin. Solamente Dios es el que renueva esa misericordia. Vamos a ver en los versículos, ¿sí?, también esas ilustraciones y esas imágenes del peligro que llevó el pueblo cautivo, ¿sí?, allí cautivo en Babilonia. Se describen, ¿sí?, condiciones que fueron de lo que fueron rescatados, ¿sí? Vemos ahí del versículo del 4 al 9, pueden ver ahí que dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, ¿sí?, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, sedientos. Y ahí hace unos detalles, ¿sí?, de cómo estaba el pueblo de Israel. Del versículo 10 al 16, ¿sí?, la libertad que Dios le da a esos cautivos, esa libertad del pecado, esa libertad que solamente Jesús, ¿sí?, también sabemos que nos dio a través de su muerte, que nos dio esa libertad. En estos versículos, ¿sí?, detalla aquello que pasó en el tiempo pasado, pero también vemos ese presente para nosotros a través de Jesús. Del versículo 17 al 22 habla sobre esa sanidad que tuvieron los enfermos en aquel momento. Representa a esas personas que sufrieron tribulación a causa de las iniquidades, y ahí detalla, ¿sí?, describe la enfermedad grave que tuvieron ellos, esas enfermedades que los llevó afligidos, ¿sí?, y que habla de las puertas de la muerte. Hasta ahí llegó esas enfermedades por sus iniquidades, hasta punto de morir, y describe cómo Dios los libró de esas enfermedades. Aún se les puede llamar que fueron enfermedades espirituales, que fueron aflicciones causadas por sus iniquidades. Y también, ¿no?, y recalca allí en el versículo 20, de que la palabra de Dios es la única que nos trae sanidad, ¿sí? La palabra de Dios es lo único que sana nuestras enfermedades, tanto físicas, pero principalmente las enfermedades espirituales, porque la única que da vida y la única que tiene vida es la palabra de Dios. ¿Sí? Vemos del versículo 23 al 32, ¿sí?, la seguridad que tienen ellos, los que anduvieron en el mar, ¿sí?, y acá habla del océano y todo eso, pero se traduce esto a esos problemas que muchas veces tenemos y que nos parece que nos agobian, que nos hunden, ¿sí?, esas personas que solamente cuando están en ese océano, en ese problema, saben a quién ir, saben a quién acudir. Y no hay nada tan propio de los hijos, ¿sí?, de nosotros, los hijos de Dios, que el reconocimiento, ¿sí?, a Dios, tanto en lo personal, en la intimidad con Dios, pero también en lo público, por esos favores que Él hace, que son inmerecidos hacia nosotros, y por esa bondad inexorable que Dios tiene hacia nosotros. Por eso acá habla de esa seguridad y bueno, y detalla mientras ellos iban en el océano, ¿sí?, que si quieren ahí leer,
ahora 23, estoy perdido. Los que descienden al mar en las naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Sí, ahí es lo que habla en estos versículos. Vemos también cómo Dios libera, ¿no?, a su pueblo de todos estos peligros, de todas esas fatigas, de los lazos, ¿sí?, de las cosas que nos llaman en la vida, que nos atraen. Dios nos libera, pero también, sí, vemos del versículo 33 al 43 cómo Dios, sí, en su infinito amor nos lleva a Él, a ese hogar que encontramos en Él, que Dios nos da esa liberación, nos da esa bendición para poder fructificar, para poder como es ser bendecidos, para poder multiplicarnos, ¿sí?, tanto en lo que era en aquel tiempo Dios los bendijo, ¿no?, para que ellos tengan hijos y más hijos de generación en generación y que la tierra produciera y todas esas cosas, pero también, ¿sí?, como Keila dijo en un momento, pero también el pueblo retrocedió, y entonces acá también estos últimos versículos se ve en el versículo 33 y 34 que menciona eso, ¿no?, y habla de esos momentos difíciles donde dice que los ríos, él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales, ¿sí? Y vemos en esos dos versículos que hubieron tiempos difíciles, pero nuevamente en el 35 al 38 vemos otra vez la bendición de Dios, que vuelve el desierto en estanques de agua, y nuevamente del 39 al 40 otra vez vuelve a esos tiempos difíciles, luego son menos cavados y abatidos a causa de tiranía y de males y de congojas. Y así vemos en esos 3 versículos hasta nuevamente Dios le da una segunda oportunidad en el versículo 41 y 42, otra vez una bendición, que Él los levanta de la miseria. Y así vemos cómo este salmo, ¿sí?, se refleja, que si ven desde el versículo 33 hasta el versículo 33 parece que fue toda una bendición, una alabanza, pero del versículo 33 para el final, ese cambio abrupto que hay, ¿sí?, entre una mitad que era todo regocijo y liberación por la parte de Dios, a este segundo cambio de que es el pueblo que a veces nos da bronca al conocer de, tenían todo y otra vez vuelven atrás. Pero, ¿sí?, en la última parte, en el último versículo, nos hace reflexionar, ¿no?, de ver todas estas cosas para poder verdaderamente considerar el amor de Dios por nosotros. Como dice el último versículo, dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas? Y entrará y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Sí? Entonces este último versículo es como un llamado de atención para todos, ¿sí?, a ver y considerar ese gran amor que Dios tuvo con el pueblo este que fue exiliado, pero también que tiene con nosotros, que nos mandamos esas macanas, por así decirlo, y Él nos perdona, y otra vez nosotros volvemos, pero Él nos perdona, y bueno, y así termina este salmo. Chan.